Rousseau ha fundamentado los varios principios de la Revolución Francesa. Le ha dado consistencia desde el punto de vista teórico y filosófico. Sin embargo, murió alrededor de una década antes de la Revolución y no la vio. Eso ha pasado también con los otros pensadores ilustrados, por ejemplo, Voltaire y Montesquieu, que vivió tiempo antes de todos los pensadores ilustrados. Vamos a ver algunos temas de Rousseau referidos especialmente al origen de la desigualdad entre los hombres, el concepto del contrato social, la idea que él tiene de democracia directa y la forma como esto influyó tanto en la Revolución Francesa como en el diseño de las democracias posteriores a la Revolución y que tienen una fuerte impronta ilustrada. ¿Por qué se habla de la ilustración y qué importancia tiene en la política? La ilustración, como ustedes saben, este siglo XVIII en Francia, tiene un contenido filosófico claro que es otorgar a la razón la posibilidad de resolver los principales problemas humanos. O dicho de otra manera, el poder que tenía, la influencia que tenía, por ejemplo, la Iglesia o los pensadores que hacían referencia a la teología propia de la Edad Media, se desvaneció. La característica principal de la Ilustración es asumir un poder enorme, la razón, para tratar y resolver todos los problemas relacionados con la sociedad, la política, la filosofía. Entonces, esa es la característica fundamental de la Ilustración. Y la Ilustración no es solo un fenómeno en Francia en el siglo XVIII, sino también en otros países, como en Alemania, donde hubo varios pensadores que han desarrollado sistemas filosóficos también bajo ese supuesto. Es decir, hay el empeño de desarrollar hasta el límite las posibilidades del análisis racional y por lo tanto del tratamiento y solución de los problemas humanos y los problemas teóricos. Gonzalo, por favor, apaga tu micrófono. Está ocasionando un poquito de dificultad. Gracias. Bien. Este movimiento ilustrado tuvo diferentes representantes y también diferentes logros, como por ejemplo la llamada enciclopedia. La enciclopedia fue un emprendimiento de varios pensadores, D'Alembert, por ejemplo, Diderot, y que tenía el propósito de establecer los fundamentos de una nueva visión, de una visión del mundo que supere el dogmatismo religioso, supere la teología y que suponga definiciones ilustradas. Y es así que estos impulsores encargaban a diferentes pensadores de renombre, por ejemplo a Voltaire, o al mismo Rousseau, que redactaran conceptos sobre los diferentes temas que les importaba. Por ejemplo, a Voltaire sobre la historia, ¿no? Que es la historia, y Voltaire redactó para la enciclopedia
que en realidad era un diccionario, no era un diccionario como tenemos hoy, sino un diccionario más conceptual de contenidos que incluían largas definiciones y que constituían la visión racional ilustrada del mundo sobre ese tipo de temas, la política, la historia, la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, eh, era más como una enciclopedia, de ahí también el nombre de enciclopedia, que reunía un conjunto de definiciones y visiones ilustradas y racionalistas. Por otra parte, hubo un gran desarrollo del conocimiento científico en ese contexto, el contexto del siglo XVIII, lo que entusiasmaba a los ilustrados a superar efectivamente las supersticiones, el dogmatismo. Voltaire es el más conspicuo de sus pensadores, es decir, él estaba en contra de toda superstición, de todo resabio clerical, de todo contenido teológico y de toda expresión del poder del cristianismo sobre las ideas y sobre el desarrollo de la teoría, la filosofía y también sobre la política. En 1750, una academia, la Academia de Dijon en Francia, hizo una convocatoria a presentar artículos respondiendo a una pregunta. La pregunta es, en este caso, porque después hubo otros concursos, en 1750, ¿cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres? Y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que era una persona poco conocida y quería tener relevancia y reconocimiento intelectual, elaboró un discurso que, bueno, de acuerdo a cómo se lo imprima, puede tener alrededor de unas 80 páginas, o puede tener más, ¿no? O más de 100, etcétera. Como digo, depende de cómo se lo imprima. En el que desarrolló sus principales ideas sobre esa respuesta, es decir, la respuesta que él dio a la pregunta de este concurso de la Academia de Dijon. La respuesta fue que el origen de la desigualdad entre los hombres es la propiedad privada, particularmente la propiedad de lo que constituye la base para la producción económica, es decir, la tierra. Y eso también le permitió desarrollar su concepción que se ve en otras obras, esta concepción del buen salvaje, que efectivamente es una visión sobre la política también, y es una concepción antropológica, es decir, es una visión de antropología filosófica y de filosofía política. ¿En qué consiste? Consiste en suponer que en los albores de la humanidad la relación entre los hombres habría sido armónica, habría sido de convivencia pacífica y de solidaridad de unos con otros. Y eso efectivamente es una visión romántica de la historia y también de la política, porque Rousseau se imagina que en los albores de la humanidad hubo solidaridad, afecto, colaboración, una vida pacífica de los hombres compartiendo casi alegremente en comunidad
los recursos, la vida colectiva, sin violencia, sin guerra. Es una visión totalmente diferente a la de Hobbes, que habla de la guerra, aunque solo se las represente para finalmente afirmar su absolutismo. Pero, contrariamente a Hobbes y a otros pensadores como Maquiavelo, que tiene una antropología negativa del hombre, es decir, todos los hombres son ambiciosos, mienten, engañan, quieren poder, quieren riqueza y solo algunos lo logran. Frente a esas dos concepciones del Homo homini lupus de Hobbes y la concepción de Maquiavelo de una antropología negativa, Rousseau desarrolla una antropología romántica de suponer que el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Inclusive tiene esa frase, ¿no? El hombre nacido libre, pero por todas partes se encuentra encadenado. Esa es una frase de Rousseau que escribe en este discurso de 1750 que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Bueno, ¿qué es lo que él cree y cuál es la pauta de su discurso? Que efectivamente en algún momento alguien, posiblemente el que era muy fuerte, posiblemente el que se encargaba de organizar a quienes defendían a la tribu, a la aldea, al grupo humano, por ejemplo, de el asedio de las fieras, porque en general entre los hombres no había guerras, no había violencia, no había sometimiento de unos sobre otros, sino en esta idílica convivencia que también es un poco similar a la narración bíblica, ¿no? De tener un paraíso primigenio, surgiría el gran pecado, por decir así, de la humanidad, que es la propiedad privada. Y la propiedad habría ocasionado la diferencia, es decir, de esa convivencia solidaria, pacífica, afectuosa y de esa vida comunitaria idealizada, románticamente presentada, se habría convertido la vida en común en una relación de poder y en una relación de desigualdad estructural, es decir, en un contexto en el que los poderosos, los expropiadores en realidad, los que se apropiaron de lo que antes era colectivo, comenzaron a ejercer su poder, a realizar su fuerza en la sociedad y a aprovechar del poder mismo para fortalecer su propia posición privilegiada. Es decir, el origen de la desigualdad sería la propiedad privada porque creó, aunque esto no lo dice Rousseau, porque creó, como después afirma Marx, valorando a Rousseau precisamente, porque creó las clases sociales. Esto es parte del discurso marxista, pero ya se encuentra en la concepción de Rousseau de que progresivamente en la historia, quienes se apropiaron de lo que antes era colectivo, comenzaron a ser los jefes, hasta llegar a ser los reyes de territorios más grandes. Como jefes de la tribu, organizaron a los guerreros, les dieron tierras también,
no solamente era para él, sino para un grupo que también por la fuerza y por la aceptación de los demás. Eh, Rousseau escribe y dice, cuando a alguien se le ocurrió decir, esto es mío, y los demás le creyeron, comenzó la desigualdad entre los hombres. Entonces, esa concepción de que hubo un acuerdo primigenio en que los fuertes serían propietarios de lo que antes era de propiedad colectiva, sería la pérdida de la inicial bondad y carácter benéfico de la naturaleza humana, es decir, la corrupción del buen salvaje, la pérdida de la vida comunitaria y solidaria y el desarrollo de la historia de poderosos, ricos y superiores frente a los inferiores, débiles, que aceptaban ese orden de cosas y también que carecían de riqueza y de propiedad. Entonces, esa es la idea central de este discurso, que además ganó el concurso de la Academia de Dijon y permitió que Rousseau se convirtiese en una figura intelectual relevante, lo que preparó también el camino para que posteriormente escribiera y fuera bien recibida su obra El contrato social. ¿Qué podemos aceptar hoy día de esta tesis del buen salvaje? Es sin duda una concepción imaginada. No tiene una base, diríamos, científica. Y por el contrario, lo que sabemos hoy desde las especies de homínidos, es decir, de esas especies en transición de los simios al Homo sapiens, su vida no era nada pacífica, no era nada solidaria en el sentido de que habría una solidaridad universal y una convivencia amorosa entre todos. No, la vida de las distintas especies, por ejemplo, el neandertal e inclusive otras especies anteriores, estaba sacudida por la necesidad, por el enfrentamiento. Y desde la existencia del Homo sapiens, del Cromañón, por ejemplo, también se advierte eso, las pugnas, las luchas e inclusive el exterminio. Hay teorías que dicen el Homo sapiens, es decir, el hombre de Cromañón, exterminó a su antecesor inmediato, que fue el neandertal, y lo exterminó efectivamente porque el Cromañón era más inteligente, el neandertal era más fuerte, era más pequeño, era más apto para la lucha por la vida, pero gracias a la inteligencia del Cromañón terminó desapareciendo y el Homo sapiens terminó dominando la Tierra. Esa es una teoría con evidencias empíricas, como también hay otras teorías que señalan que posiblemente nosotros en alguna medida somos resultado de una combinación genética entre ambas especies, la del neandertal y la del cromañón. Como fuere, lo cierto es que las evidencias científicas ahora muestran que esa idea rusoniana del buen salvaje es solo una idea romántica. Es decir, supongamos que nos remontamos a 1.000.000 de años con preeminencia del cromañón, es decir, del Homo sapiens. También entre ellos hubo reyertas, peleas, y efectivamente las relaciones naturales que se dan no son relaciones de solidaridad,
precisamente también por nuestra ascendencia animal. Es decir, es parte de los discursos ideológicos querer aparentar que ser humano implicaba estar en contra, por decir así, de toda expresión animal, lo que no es correcto. Es decir, si bien podía haber signos de solidaridad entre las tribus más antiguas del Homo sapiens, digamos hace 1 millón de años, también prevalecían conflictos, lucha por el territorio, lucha por el acceso a los recursos, al agua, al bosque, etcétera. Entonces, la idea de Rousseau hoy día es muy dudosa, en general rechazada de que exista una inicial manera de ser naturalmente, que es una manera bondadosa, solidaria, del buen salvaje que vive en comunidad con sus semejantes y también con el medio ambiente. Esos son discursos ideológicos para forzar conclusiones posteriores. Ahora bien, el tema de la propiedad es sin duda un tema sumamente interesante y que muestra también los conflictos del hombre desde los albores de la humanidad han sido efectivamente por el control del territorio, y eso implica no necesariamente propiedad privada, sino acceso, y algo que además no se definía de una manera permanente, sino que estaba en permanente conflicto. Es decir, una tribu asentada en un bosque podía afirmar su poder y tener acceso a los recursos, al agua, a los animales, los frutos e inclusive desarrollar la agricultura, pero eso no garantizaba que esa propiedad sea definitivamente de ese grupo. Al contrario, siempre existía la posibilidad de que llegara un grupo más poderoso y se hiciera propietario de ese territorio porque desplazó al grupo anterior, militarmente los redujo, y de ahí era muy fácil llegar efectivamente a someter al grupo, no solamente arrebatándole el territorio, sino sometiendo a sus mujeres, a sus niños, como esclavos y matando a los hombres. Y eso fue lo que efectivamente existió desde muy temprano, posiblemente no de una manera sistemática, pero sí de una manera, diríamos, espontánea. Es decir, las reyertas, el conflicto entre grupos humanos terminaba en que el grupo vencedor se apropiaba del territorio que antes pertenecía a otro grupo, y eso aumentaba el poder de los caudillos militares y también de los líderes políticos que habían dirigido la invasión y el sometimiento. Entonces, la propiedad privada como incentivo de las relaciones de poder entre un grupo y otro, efectivamente es una tesis, es la tesis de Rousseau, que hay que valorar y hay que comprender como un gran incentivo para el desarrollo de las relaciones de poder entre los grupos cuando ya existía cierto asentamiento, particularmente gracias a la agricultura. Entonces, sus ideas, aunque tengan un cariz romántico, esto del buen salvaje, por ejemplo, hoy día ningún antropólogo acepta eso, ¿no? Aunque hay algunos antropólogos románticos que tienen la idea peregrina de que van a encontrar un grupo no tocado por la civilización y donde todos viven en armonía con la naturaleza. Bueno, se decepcionan porque siempre encuentran
matices que hacen pensar que esa idea del buen salvaje es solo eso, una buena idea para tener una concepción romántica de la naturaleza humana. Ahora, estas evidencias científicas que permiten comprender las relaciones humanas y también las relaciones de poder, inclusive en los albores de la civilización, en el surgimiento de la historia de la humanidad, eh, tienen valor, digamos, concluyente, sí, pero no para dar la razón, por ejemplo, a Hobbes, ¿no? Hobbes no habla en términos de comprender el contexto, diríamos, social e histórico para visualizar la guerra en ese contexto y dar lugar a una manera explícita de ver la naturaleza humana, sino él se representa simplemente la guerra para su propio discurso que defiende el absolutismo. Entonces, tampoco las evidencias empíricas dan la razón a Hobbes. Que den a Maquiavelo, bueno, eso puede ser en alguna medida, pero tampoco en el sentido de extremar una naturaleza que termina dividiendo a las élites y a los gobernados. Entonces, que haya evidencias en contra de la teoría del buen salvaje, evidencias de la relación de los grupos primitivos, por decir así, supone, tampoco no supone que se dé la razón a las visiones como de Hobbes o de Maquiavelo. Bueno, por otra parte, este discurso del buen salvaje ha generado también algunas actitudes de valoración. Les decía hace un momento que los antropólogos buscan, bueno, no todos, sino algunos, ¿no? Y eso es cada vez menos frecuente. En el siglo XX el sueño del antropólogo era encontrar un grupo étnico, una tribu, un pueblo en algún enclave de África, del Amazonas, donde fuera, donde hubiese un gran territorio salvaje, no tocado por la civilización, donde ese grupo tendría una vida no influida por la civilización. Sin embargo, no fue así, siempre hay relaciones, siempre hay influencias, siempre hay también desafíos internos y ansias de poder. Entonces, el sueño del buen salvaje terminó siendo una ficción romántica. Pero Rousseau tiene esta idea un poco para criticar también lo que se habría producido después. Y según su discurso, que es una visión romántica de la humanidad y de las relaciones entre los seres humanos, la propiedad sería la causa por la que se habría sucedido una serie de acontecimientos hasta llegar a Francia del siglo XVIII. Un contexto, una realidad en la que evidentemente había mucha gente miserable, mucha gente que vivía en el límite de la vida y de la muerte por razones de no tener bienes que les permita sobrevivir o vivir con cierta dignidad, es decir, se morían de hambre literalmente, y dependía de su sobrevivencia, de su capacidad para adquirir bienes que le permitan sobrevivir. Y por otra parte, una aristocracia, un conjunto de personas
un reducido número frente a la masa de pobres, de miserables, que vivía en una ficción de ostentación, de lujo y de poder, coludido siempre por la iglesia, con gran riqueza, con dominio de la fuerza represiva. Es decir, un poco también lo que Hobbes defendía, ¿no? El rey es el que reúne en un brazo el cetro, que es crear leyes, tener el poder soberano de él mismo, y por otra parte el otro brazo, que es la represión, la espada, a la aplicación de la fuerza. Entonces este grupo de ricos, además nobles, gente que se asumía por naturaleza superior, fíjense, eso es muy importante, ¿no? Que se asuman como superiores a los demás. No, nosotros no compartimos con la baja ralea nuestra naturaleza, tenemos un ser superior, una naturaleza y hasta una sangre de diferente color, como ya se señalaba, que muestra nuestra superioridad. Entonces, las ideas de una naturaleza igual, de una semejanza, de una, por decir así, igualdad natural y estructural, eran ajenas precisamente a estos estados nacionales del siglo XVIII y naturalmente a Francia, donde además existía la más antigua de las monarquías y de la aristocracia que había reinado hasta el siglo XVIII. Rousseau no vio la revolución de 1789, pero influyó con sus ideas para mostrar efectivamente que se puede pensar una naturaleza similar, una dignidad humana similar, y no es la única vía del pensamiento político suponer que hay grupos o clases destinadas a gobernar por la gracia de Dios y por su naturaleza superior, y otros grupos que están destinados y que no pueden hacer más que someterse a las decisiones de los superiores. En ese sentido, su pensamiento es también una invitación a la rebeldía, por lo menos, es decir, a pensar que no necesariamente hay ese mundo de diferencias y de superioridad de la aristocracia francesa es la condición de pensar la realidad política. Y que por el contrario, hay que explicar la pobreza, la miseria, la diferencia en torno a lo que está al frente, que es la riqueza, la manera tan artificial, banal de festejar, de vivir, de, por ejemplo, la corte francesa, la vida cotidiana en Versalles, la gran cantidad de cortesanas y gente que rodeaba a los nobles, sus pugnas, sus ostentaciones, la vida entre fiestas, pasteles y peinados que eran sin duda una vergüenza para esa sociedad si se consideraba las condiciones de pobreza de una cantidad grande de la población, de miseria, de necesidad. Entonces, su discurso tiene también un incentivo implícito de comprender las diferencias y levantarse en contra de ellas. Bueno, vamos a ver ahora
algo de su pensamiento político más preciso, particularmente lo que se refiere al contrato social. Ya hemos señalado que el concepto de contrato social no es propio de él, aunque alcanza con él mucha relevancia e importancia, porque aparece como efectivamente un acuerdo. Vamos a ver de manera sucinta cómo se puede interpretar el pensamiento de Rousseau. Bueno, el concepto de contrato social lo había presentado Hobbes antes de Rousseau como un acuerdo social para delegar el poder militar y el poder de elaborar las leyes al soberano, es decir, para fortalecer la monarquía. De ahí que el desarrollo de la teoría política de Hobbes es de defender, sustentar y justificar el absolutismo. Entonces es como decir, ya, dejemos de pelear, dejemos de hacernos la guerra unos con otros, contra otros, dejemos de ser el lobo unos de otros y acordemos los términos de la convivencia pacífica. Y eso supone que uno de nosotros, el rey, el que tiene poder, va a concentrar la fuerza militar y la soberanía, incluyendo la capacidad de hacer las leyes. Ese fue el sentido del acuerdo o del pacto social, así llamado en la filosofía de Hobbes. En la filosofía de Rousseau tiene otro sentido totalmente diferente. No es para fortalecer el absolutismo, sino para diseñar, por decir así, las bases de la democracia. Cuando hablamos de la democracia, sin embargo, y tenemos en cuenta a Rousseau, no hay que pensar que él es el sustentador de la democracia representativa, es decir, la democracia que tenemos hoy, ¿no? Que consiste en elegir a los representantes que hablen por nosotros. Él era de Ginebra, una ciudad con cierta autonomía, una ciudad con mucha participación política directa. Y eso influyó también en su pensamiento que propugna la democracia directa, no la democracia representativa. Hay varias críticas a la democracia directa, ¿no? Por ejemplo, bueno, brevemente, ¿en qué consiste la democracia directa? Que se reúnen los ciudadanos y discuten entre ellos sin representantes. ¿El representante quién es? El que está en lugar de los representados. Entonces, si a mí me eligen representante, digamos, 100,000 personas, yo hablo por ellas y voto asumiendo lo que la mayoría de esas 100,000 personas que me eligieron votaría. Y eso se da en la democracia actual, es decir, la democracia actual es democracia representativa. Pero el surgimiento de la democracia no fue como democracia representativa. Particularmente en Grecia, como hemos visto en Atenas, la democracia, pese a todas sus particularidades y críticas, por ejemplo, sobre los esclavos, las mujeres, los extranjeros, etc., la democracia que se practicaba en la eclesía, es decir, en este lugar abierto donde cada uno hablaba y daba su opinión y al final se votaba, era la democracia directa. Era la democracia sin mediadores, sin representantes, sin la necesidad de que alguien hable por mí. Yo voy y hablo porque soy ciudadano, tengo edad, tengo cierto peculio. Después se eliminó lo del peculio para ejercer algunos cargos. Ese fue el mérito de Pericles, como hemos visto.
Entonces, el surgimiento de la democracia fue en Atenas, desde Clístenes, Solón, Pericles, como hemos visto, fortaleciendo la democracia directa, es decir, no de representantes, no de los elegidos por una proporción para que hablen en lugar de ellos, para que decidan en lugar de ellos. Y esa manera de entender la democracia de forma directa también tuvo influencia en algunos momentos de la historia, no en muchos. En Ginebra, de donde era Rousseau, había una vida participativa sumamente activa, y por eso es que Rousseau valora la democracia directa, y él piensa que de alguna manera se puede desarrollar la democracia directa, y habla de ese tipo de democracia en que no necesariamente se tenga que elegir a quien hable por mí, a quien me represente. La principal justificación de la inviabilidad de la democracia directa es la escala. Eso señala la teoría política actualmente. Es decir, si hablamos de 1.000.000 de personas en un país, obviamente ese 1.000.000 de personas no podría concentrarse en una reunión para votar, para discutir, para aplaudir a los más encumbrados oradores, sino se tiene que hacer por elección de representantes. Es decir, eligiendo a quien hable y vote por mí. Ese es el principal argumento. Sin embargo, ese argumento ha comenzado desde el siglo pasado a ser relativizado, y particularmente gracias al uso de la tecnología. La tecnología permitiría, obviamente si está bien diseñada y si no hay fraudes, por ejemplo, votar frecuentemente sobre los temas que nos interesa a la comunidad política. Eso es lo que Giovanni Sartori, por ejemplo, llama el tecnopoder. Entonces, se trata de una democracia de referéndums relativamente frecuentes y hasta permanentes. Es decir, ya, ¿qué vamos a hacer sobre esto? Cada uno en su máquina dice: yo voto por A, B, C, D, por E, o por F, o lo que haya, por una de las alternativas. Y eso se procesaría instantáneamente y se tendría la decisión del pueblo. Entonces, quienes defienden la democracia directa han encontrado, especialmente en el uso de la tecnología, el recurso para implementarla y superar todas las imposturas que se dan de los representantes: transfugio político, divorcio con los electores, utilización de su poder para beneficio personal, etcétera. Entonces, todas las deficiencias que tiene la democracia representativa se podrían superar con la democracia directa. Y esa es la idea que tiene Rousseau, de que la democracia podría darse de manera directa, y él aboga por la democracia directa. Bueno, entonces, como ven, esa idea por lo menos ya no tiene el contenido romántico del buen salvaje, y curiosamente en nuestro tiempo se advierte que podría realizarse, no solamente empleando la tecnología, sino también de la forma como he explicado, sino también de otras formas, ¿no? Lo que se ha visto, por ejemplo, como cabildo digital, es una expresión de la democracia directa. Ahora, claro, no se ha concretado, ¿no? No se ha concretado ni se ha verificado, en el sentido de que se establezca una identificación del ciudadano con un número que sería su IP y desde el cual podría votar, y que se registre su votación haciendo el conteo de los votos. Siempre queda claro lo que dijo Stalin una vez, ¿no? El problema de la democracia no es por quién votan, sino quién cuenta.
Es decir, ese era el incentivo a hacer trampas, pues. O sea, el poder no se tiene necesariamente porque voten por ti, sino porque tú puedes contar los votos y hacer fraude. Y así mantienes el poder. Ese era el mensaje implícito de esa frase famosa del dictador soviético. Bueno, entonces la idea de Rousseau de que la democracia puede ser directa no es peregrina, y al contrario, es una manera de, pese a la escala, hablemos de 1 millón de personas o de 10 millones de personas, todavía realizarse, por lo menos en cuanto a la consulta de qué opina usted sobre tal tema. En cuanto a la participación deliberativa, es decir, reunirse para discutir, eso es más difícil, obviamente, ¿no? Pero inclusive en esos casos, por la pandemia hemos visto que se ha intentado en nuestro país, todavía existe, esto del cabildo digital. ¿Qué dice Rousseau aparte de la democracia directa? Habla, por ejemplo, del soberano, pero el soberano no es el rey. Eso hay que comprender muy claramente, ¿no? El soberano es la voluntad popular. Y para ejercer la voluntad popular tiene que haber un acuerdo, diríamos, primigenio. ¿Cuál es ese acuerdo primigenio? En que todos nosotros, que somos parte de una comunidad política, vamos a tomar las decisiones, vamos a realizar las decisiones que se tomen por mayoría. Es decir, vamos a establecer reglas de la convivencia política, estableciendo el principio de que siempre va a haber diferencias, pero vamos a hacer lo que la mayoría dictamine, es decir, lo que la mayoría mande, por decir de una forma más eh, comprensible. Si la mayoría decide, por ejemplo, hacer la guerra, bueno, vamos a hacerla. Si la mayoría decide anexar nuestro país a otro, vamos a hacerlo. Si la mayoría decide establecer esta forma de gobierno que, siendo democrática, por ejemplo, establezca algunos rasgos específicos, bueno, vamos a hacerlo. Si la mayoría decide aspectos fundamentales sobre nuestro orden jurídico, vamos a hacerlo. Entonces, la participación directa es fundamental para establecer el principio de mayoría. Y hay que estar de acuerdo previamente en que va a ser así. Es decir, que si yo tengo una posición y pierdo porque no está sostenida por la mayoría, sino solo por una pequeña facción, voy a aceptar que las realizaciones de gobierno sean por la posición mayoritaria. Entonces, ¿el soberano qué es? Es el principio regulador de la forma de acción política. Y eso supone un acuerdo unánime. ¿Cuál es ese acuerdo unánime? Que vamos a respetar la mayoría. La mayoría sobre a quién se elige presidente, por ejemplo, ¿no? La mayoría sobre qué se hace con una política sectorial específica que sea importante para el país. La mayoría que decida, por ejemplo, sobre una ley o sobre una reforma constitucional o lo que fuera. Entonces, ese principio regulativo que es el que permite la vida democrática es el que instituyó Rousseau con el concepto del soberano. El soberano entonces no es una persona, no es un rey, sino es un concepto que permite establecer las pautas de la vida democrática basada en el respeto a la mayoría. Y eso está en el contrato social. Entonces, el contrato social muestra que en un régimen eh, democrático, lo que debe prevalecer es la sujeción a este principio.
además de incorporar evidentemente la participación directa, la discusión directa, la deliberación sin tapujos, diríamos, sin manipulación, sin fraude, es decir, bueno, vamos a ver lo que realmente la mayoría, después de discutir, decide. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esos son los principios de del acuerdo, del contrato social. Vamos a acordar cómo vamos a vivir en sociedad regulados por principios políticos que instituyan la voluntad del soberano, la voluntad popular, que es hacer lo que la mayoría manda, y ese es un principio regulatorio que regula la convivencia política y que se fortalece en la medida que los ciudadanos participan en las decisiones, en la toma de decisiones, en la deliberación, sin necesidad de representantes. Entonces, fíjense la influencia y la importancia de Rousseau para el desarrollo posterior de la democracia, porque efectivamente la democracia se da a partir, no necesariamente de la democracia directa, como sabemos, pero sí a partir de principios. Y esos son los principios llamados de la Ilustración o también del iusnaturalismo, es decir, de una concepción universal sobre los principios que regulan las decisiones. Y esos principios están referidos precisamente a la discusión, la participación, la deliberación, la decisión y el sometimiento de todos a la voluntad popular. La voluntad popular expresada en la posición mayoritaria. Bueno, esos son los conceptos fundamentales que se desarrollan, que Rousseau desarrolla en el contrato social y que permiten valorar su pensamiento, más allá de los signos románticos que hemos visto, para evaluar también su influencia sobre la democracia posterior. Este desarrollo, con todas sus particularidades, por ejemplo, la apología que hace de la democracia directa, no ha tenido una influencia inmediata fuerte sobre la Revolución Francesa, pero sí, como hemos visto, ha tenido también algunos incentivos de lo que ha sido la motivación por la rebeldía y la insurrección, especialmente cuestionando, por ejemplo, esta concepción elitista de que habría naturalezas superiores, que habrían tenido desde el inicio de los tiempos una naturaleza superior que los hacía intocables. No, todos han nacido libres, hemos nacido libres, la sociedad nos encadena a una posición de clase, a una situación económica, pero también podemos cambiarla. Ese era el mensaje implícito que Rousseau daba, y eso también ha tenido influencia en la propia revolución. Por lo demás, su influencia es mayor en lo concerniente al diseño de las sociedades democráticas, que aunque no sean de democracia directa sino representativa, deben instituir efectivamente las condiciones para jugar limpio. Y esas condiciones son respetar a la mayoría. Respetar a la mayoría implica, entre otras cosas, no hacer trampa, no hacer fraude y ver y someterse a los resultados tal cual se dan. Esas son las condiciones de la democracia que están reguladas por los principios del soberano, la voluntad popular y el respeto a esta unanimidad de aceptar
y cumplir las reglas de la competencia política. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. De manera improvisada en esta ocasión hemos visto este autor y, bueno, respondo a alguna pregunta si la tienen. Espero que no se vuelva a producir una situación así, ¿no? De que, bueno, a último momento alguien dice que no va a participar. Pero creo que ha servido para desarrollar este contenido que sin duda es importante dentro de la filosofía política. Tienen la palabra.